Sí, doctor. Bueno, ¿qué Sí, vimos la doctor. clase pasada? ¿Qué vimos la clase pasada entonces, Víctor? Buenas tardes. La clase pasada, ya entramos en materia con los estoicos y a través de los primeros parágrafos con Diógenes Laercio, estuvimos viendo ciertas características de su vida, ¿no? Sobre todo de Zenón. Y usted nos hacía resaltar tanto esta situación virtuosa de Zenón, como también su carácter, no sé si decirlo, confrontativo, ¿no? O sea que no habría que pensarlo a Zenón en particular y a los estoicos como un sujeto pasivo, ¿no? Sino también como un sujeto que tiene pues su carácter y sus vicisitudes en la vida, ¿no? Y a través de unos comentarios que usted hacía de la física estoica, nos empezaba a introducir en la ética. Y usted resaltaba sobre todo esta idea del universo, el universo en los estoicos, como un uno en el que cada cosa guarda un lugar, ¿no? Tanto los minerales como las plantas, los animales y los humanos. Y en ese sentido también los dioses. Y este universo que es uno, es una unidad, pero es continuo, ¿no? Y dentro de ese continuo es el ser humano el que tiene como el privilegio de tener, ¿cómo se dice? De tener razón. Y dentro de estos elementos que guardan cierto orden en el universo, usted nos resaltaba dos categorías, la hormé y la oikeiosis. La hormé nos las describía como el primer impulso de todo ser por perseverar, mientras que la oikeiosis es el impulso por ser uno mismo, ¿no? Pero uno mismo en sí, para sí, o sea, dentro de la casa, por así decirlo, que está que es el universo. Y nos hacía ver cómo dentro de este universo los estoicos consideraban al ser humano como un ser de la naturaleza. Sin embargo, esto no significaba que el ser humano no pudiera ser libre, sino que como ser dotado de razón, solamente podría ser libre dentro de la naturaleza, ¿no? Al ser consciente de su lugar que ocupa dentro del universo. Creo que sería a grandes rasgos, bueno, lo que empezamos a ver. Muy bien. ¿Qué agregarías, Eric? Perdón, doctor, ya. Bueno, un poco resaltar lo que ya había dicho mi compañero, ¿no? A propósito, por un lado, de esta especie de estudio que tienen de la física y cómo la física determina, pues, la naturaleza interna del estoico, ¿no es cierto? Un poco a propósito de estas dos dimensiones que igualmente ya explicaba Víctor, que tiene que ver uno con el impulso por perseverar, ¿no? Y además el impulso por ser uno mismo. Lo que diría la filosofía estoica en primer lugar es que uno tiene que cumplir pues el papel que Logos le impone, ¿no es cierto? El papel al que uno irremediablemente se confronta frente a su destino, ¿no es cierto? De tal modo que lo que le hace a él perseverar en su ser, pues, es esta cuestión de conservar su interioridad, donde él precisa, ciertamente es libre, ¿no es cierto? Esto fue algo muy importante que usted destacó y que llamó algo así como una filosofía de la acción, ¿no es cierto? Porque el estoico introduce su acción no solo para autodeterminarse, sino para de algún modo comprenderse pues al interior de esta totalidad que es el cosmos. Una cuestión también interesante, doctor, es lo que usted mencionó un poco a propósito de Zenón y que tiene que ver con la concepción física que éste tiene de la naturaleza. Y me refiero pues al monismo. El monismo es pues es una doctrina, ¿no es cierto?, que lo que propone es la unidad que hay, ¿no es cierto?, al interior no lo quiero decir hegelianamente de las relaciones sociales, ¿no?, pero por lo menos sí del individuo con su entorno, ¿no es cierto?, donde cada uno cumple un papel que le es propio, pero donde igualmente está de algún modo en vilo la interpretación que éste tiene teóricamente del entorno, una interpretación que en el estoicismo es fundamental, ¿no? Para de algún modo, como ya había mencionado, hacer efectiva pues la relación que tiene alrededor de este. Déjame insistir en un punto que quizá pueda completar un poco esto, sin entrar en la física estoica, porque ya entraremos en algún momento en eso. Es importante resaltar que las filosofías helenísticas y el estoicismo no es una excepción,
suelen recurrir a versiones de la physis, de la naturaleza, de origen presocrático. Es decir, curiosamente, las filosofías helenísticas no siguen, sobre todo Aristóteles, en su explicación de la naturaleza, sino que siguen más bien a las filosofías presocráticas que normalmente eligen un principio como physis, un único principio. En el caso de los estoicos, eligen como antecedente filosófico a Heráclito, porque para ellos la physis universal, ese primer impulso básico, va a ser asimilado al fuego. Ya hablaremos de eso en su momento, no quisiera insistir, salvo que la idea de physis en ellos justamente significa una globalización, una totalización, un principio que daría cuenta de todas las cosas. Ese es el sentido de physis entre las filosofías helenísticas, y en el caso particular de los estoicos está vinculado a Heráclito y a la noción de fuego. El neuma, el logos, como le llaman ellos, que anima todas las cosas, lo veremos, es una combinación de fuego y aire. Pero por ahora lo que importa es ese carácter unitario, digamos, de la física estoica y en general de las físicas helenísticas. ¿Qué agregarías, Tomás? ¿Por qué hay algo que está escapando en las presentaciones anteriores? Eh, pues la clase anterior, doctor, comenzamos ya un poquito de lleno con la vida de Zenón a través de Diógenes Laercio y de esta recopilación que Diógenes Laercio hace a propósito de tener un manual para su hijo, ¿no? Comenzamos pues con Diógenes y expresando cómo era físicamente Zenón, en tanto que era de suma importancia presentar no únicamente la obra del filósofo, sino presentar su vida, ¿no? Y veíamos que Zenón pues era flacucho y muy moreno, ¿no? Ello porque nos daba la impresión de que también en su vida, ¿no? Y en su alimentación era magro, ¿no? Había una suerte de magritud. Eh, Comenzamos pues con Zenón y cómo considera Zenón la filosofía antigua y que hay que empezar por conocer al hombre, ¿no? Es curioso porque eh, usted nos contaba, por ejemplo, la historia de Polemón, ¿no? Que además tenía, esto a propósito de la importancia que tenía comprender cómo era la transformación de los filósofos o de los hombres a la filosofía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Zenón, pues fue un día que naufraga, ¿no? Y a través de como de una pérdida material, porque recordemos que era judío y que era comerciante, encuentra la filosofía, ¿no? Parafraseando una de las frases de Zenón, decía como de, ay la suerte, ¿no? Me ha alejado de mis bienes, pero me ha acercado a la filosofía. El caso que usted nos comentaba, el de Polemón, resulta curioso porque Polemón un día se había agarrado la juerga en Atenas, y usted nos decía a modo de, 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 de representación moderna que llevaba incluso su gorrito, ¿no? De curucho de fiesta, y que aún estando ebrio se acerca a uno de los múltiples gimnasios que había, y al escuchar al maestro decide esta es la vida que he de tomar, ¿no? Esto a propósito de que es probable que muchas de las anécdotas que han llegado a nosotros no sean 100% verídicas, pero lo que nos interesa en este punto es que muchas de ellas se acercan a la vida real del filósofo o a su modo de acercarse a la vida y a la filosofía, y por eso son tomadas por verdaderas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Zenón, que fue obligado por Crates a atravesar el cerámico con una jarra o con una ollita de lentejas, cuando pues comer en público en Atenas era considerado como impropio, y que no quiso hacerlo, ¿no? Entonces Crates le pega en la ollita y se derraman las lentejas, ¿no? Entonces es probable que estas anécdotas no sean al 100% verídicas, en tanto que usted nos comentaba que el mismo Diógenes a veces atribuye una anécdota a un filósofo, pero también a otro, porque, pues bueno, más o menos se amoldaban, ¿no? Las anécdotas a las vidas propias de los filósofos. Vemos también el otro lado de Zenón, ¿no? Que también podía llegar a ser violento, cuando le dice a Aristón que su padre seguramente lo había concebido en una mala hora y estando ebrio, ¿no? Entonces vemos también la polivalía que tenía Zenón, ¿no? Una de las cosas quizá muy interesantes a recalcar
es que Zenón, aún no siendo ateniense, al final de su vida fue reconocido por Atenas, ¿no? Por llamar a los hombres a la virtud, se le otorgó las llaves de la ciudad, se le hizo también una estatua, y ello porque pues Atenas reconocía pues la vida y cómo Zenón había acercado a los hombres a la virtud, ¿no? Entonces, Zenón era pues, filósofo fundador del estoicismo. Otra cosa interesante que quizás se me estaba pasando a mencionar es que el nombre de estoico viene de stoa, que era como una suerte de pórtico donde se sentaban los estoicos a meditar, a filosofar, porque en un principio se les llamaban los zenonienses o zenonentes, y pues ese nombre no le agradaba mucho a los estoicos, ¿no? Y se decantaron por el otro nombre. Y finalmente, conformar o recalcar que muy acertadamente Víctor decía que los filósofos tenían que vivir a través pues, de estos principios del hormé y del oikos, pero también mencionamos al final de la clase que también debían vivir a través del arete y vivir conforme, como nos mencionaba Eric, ¿no? Si el logos nos había hecho eh, no sé, esclavos, pues ser un buen esclavo, ¿no? Si el Logos nos había llamado, como en el caso de Marco Aurelio, a ser un emperador, pues ser un buen emperador, ¿no? Y entonces, si vivimos bajo estas cuatro principios, nuestra vida, a pesar de que seamos esclavos, será la de un rey, ¿no? Quizás hasta ahí me detendría, doctor. Bueno, has mencionado lo que a mi juicio era muy importante, que es el primer principio, el principio básico de la propiamente filosofía estoica, en el sentido de que Zenón afirma que vivir es vivir conforme. La expresión vivir conforme, decíamos la ocasión anterior, es muy escueta, y entonces sus alumnos pensaron que había que agregar algo porque parecía muy escueta. Y luego, como también dijimos la ocasión anterior, establece un principio muy abstracto de vida, ¿no? Vivir conforme. Entonces agregaron vivir conforme a la naturaleza. En realidad, la expresión original de Zenón tiene sentido porque lo que él está diciendo es vivir conforme es vivir conforme al logos, conforme al movimiento global del universo, conforme a la razón que anima absolutamente todas las cosas. Y en el caso del ser humano en particular, es vivir conforme a su estatura de sujeto racional. Decíamos que la racionalidad, la razón en el ser humano, lo une a la naturaleza en el sentido de que forma parte de la naturaleza, pero también lo distancia, porque es el único ser vivo que posee justamente esa característica. Y entonces, para él, vivir conforme es vivir conforme a la razón. Vivir conforme a la razón quiere decir vivir en armonía, no solamente consigo mismo, sino con toda la naturaleza y con todo el cosmos. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos dicho, vamos a hablar un poquito de la razón y de cómo se llega a ella para ya poder pasar a los principios estoicos más, digamos, más desarrollados. Hoy vamos a hablar ya de elementos éticos propiamente dichos. El que nos brinda un poco respuesta a cómo llega el ser humano a la razón es Cicerón en su libro sobre los fines, en donde él relata que para los estoicos el ser humano es potencialmente un ser racional, pero que al inicio de su vida, obviamente el ser humano busca, como todo ser vivo, en los primeros años de su vida, los satisfactores que le permitan perseverar en su ser, pero en su ser físico. Es decir, busca cobijo, busca alimentación, busca vestido, ¿no es cierto? Porque es natural que todo ser humano o todo ser vivo que quiera preservarse, lo primero es que tiene que preservar su naturaleza biológica. Sin embargo, estas primeras elecciones, dice Cicerón, estas primeras elecciones primarias tienden a desaparecer a medida que el ser humano se da cuenta de que tiene que tener fines distintos a esos que están asociados meramente a lo físico. Cuando esas elecciones son tomadas como objeto de conocimiento, es decir, cuando empieza a aparecer el ser propiamente racional, se da en ese momento el primer nivel de la razón que dicen los estoicos que suele aparecer alrededor de los 14 años y que es el primer nivel de racionalidad.
aparece entonces por vez primera un fin, un objetivo, un vivir de acuerdo a la razón que ya no está vinculado únicamente, puramente, a las necesidades materiales que son las que caracterizan su primer estadio de vida. Por eso los estoicos, peleándose con los epicuros, dicen que sin duda el ser humano busca aquello que beneficia su existencia y rechaza aquello que niega su existencia, pero piensan que esos deseos primarios son antecedentes a la verdadera razón que aparece una vez que el ser humano es consciente de que los fines que debe perseguir no son meramente los fines biológicos, los fines de cobijo, vestido y alimentación, sino que tiene que pensar en fines racionales de un mayor nivel. Finalmente, dice Cicerón, la tercera etapa de la razón es cuando esa convicción acerca del orden, acerca de las leyes del orden, que empiezan a aparecer a los 14 años, se convierten en hábito y se convierten en esa perspectiva estoica que es vivir conforme a su propia naturaleza y a la naturaleza en general. Dice Cicerón que el paso fundamental es cuando el hombre se da cuenta de la conveniencia o la necesidad más elevada que aquella que había vivido previamente, cuando las necesidades se convierten ahora, diríamos, en un orden meramente humano, racional, espiritual. Es decir, es en la medida en que el hombre ha visto esta serie ordenada de acciones que hacer, cuando alcanza una mayor valorización, un mayor valor en cada medida, es decir, alejarse de los valores originales para introducirse efectivamente en los valores racionales. Todo entonces empieza a tomar forma lo que los estoicos llaman el soberano bien, es decir, algo, el fin, el telos de la acción moral, que se separa de la acción primitiva y toma ahora la forma abstracta del orden, lo que se va a llamar entre los estoicos el deber, el kazekon. Es entonces cuando realmente el ser humano, dice Cicerón, se coloca en verdad por encima de los demás. Es decir, el sentimiento de orden, el sentimiento del deber, el sentimiento de tener que actuar de cierta manera, es en realidad el origen, el fundamento, el principio de la verdadera racionalidad, humana. ¿Por qué esta racionalidad está colocada pues en este lugar de privilegio? ¿Por qué los estoicos colocan la razón en ese lugar de privilegio? Justamente por este acto de elegir, por este acto de decidir, por este acto de elegir un principio de orden, ya no solamente elegir las necesidades, las satisfacciones inmediatas, ¿no? Dice Epícteto que lo más alto es la razón, dice él, porque la cosa, o sea, la razón que delibera y decide, incluidos los deseos, los impulsos de la carne, es más importante que aquello sobre lo cual se decide o se elige. Es decir, la razón es más importante porque ella es la que decide. Y veremos que esto es fundamental entre los estoicos. La capacidad de hacer juicios, la capacidad de elegir, la capacidad de dirigirse. El soberano bien es pues hacia un fin hacia el que dirigirse. Pero es un fin, permítame que insista en esto porque va a ser importante para más adelante, pero un fin que todo es muy abstracto. Vivir conforme a la naturaleza, vivir conforme a los preceptos de la razón. Pues eso no le dice al individuo todavía cómo tiene que actuar, todavía no le dice nada preciso acerca de qué es lo que tiene que hacer en la vida cotidiana. Sin embargo, aquí lo importante es vivir conforme, no quiere decir conformarse, sino al contrario, encontrar en las leyes el orden conceptual que rige las cosas para poder establecer respecto a ellas su propia acción. Zenón, por ejemplo, va a afirmar, el fin es vivir conforme, es decir, vivir según la razón una y concordante. Los estoicos son el movimiento más racional de las filosofías helenísticas.
También los epicúreos recurren a la razón y los cínicos también en cierto modo, pero los estoicos son en eso radicales. El fin es vivir conforme, es decir, vivir según la razón una y concordante. Son pues los alumnos los que agregaron vivir conforme a la naturaleza. Pero este vivir conforme a la naturaleza no es una sumisión fatalista al orden de las cosas, que es lo que normalmente se acusa a los estoicos, ¿no? A los estoicos se dice, puesto que el principio es vivir conforme, parecería que el estoicismo es un conformismo, pero no, de ninguna manera. Vivir conforme no es vivir conformarse con las cosas. Vivir conforme es no una sumisión, sino un imperativo. No es abandonarse a los impulsos inmediatos de nuestras tendencias racionales. Permítanme, se está agotando mi batería. Ya. Vivir conforme es un imperativo. No es una sumisión, sino al contrario, es un imperativo, es una búsqueda, es un fin. Veremos que es un verdadero telos, ¿no? Vivir conforme significa discernir en la jerarquizada naturaleza en que vivimos los niveles y las acciones convenientes en cada momento, procurando, propiciando que esas acciones no se contradigan. Vivir conforme no es conformarse, sino es el imperativo de asegurarse que en todos los niveles de nuestra acción seguiremos el orden natural, racional de las cosas. Este primer principio es pues abstracto porque solo indica la acción recta sin afirmar en qué consiste o qué es lo que permite. Lo que permite, lo que vamos a encontrar que permite es justamente algo que los estoicos van a llamar el honesto, lo honesto. Los estoicos pasan por haber inventado el deber. Y ahorita veremos qué significa eso. El deber no debe ser tomado en sentido kantiano, ¿no? Ellos no entienden el deber como el deber meramente moral, sino el actuar convenientemente. Ahorita hablaré un poco más de eso, pero el primer principio, pues, para los estoicos es vivir conforme, es decir, hacer lo correcto, hacer lo adecuado. Es el calón. La conciencia es sin duda la acción de la gente, pero bajo la forma de una jerarquía de tendencias que es producida por la razón misma. El fin es pues mucho más que la acción recta, es mucho más que la reacción a un objetivo, es constituirse a sí mismo para actuar correctamente. Alcanzar la virtud es entonces alcanzar una cierta perfección de uno mismo. Actuar bajo la razón es alcanzar la perfección de uno mismo en función de hacer que su naturaleza coincida con la naturaleza de todas las cosas. Y veremos lo que eso significa. El fin, pues, entre los estoicos es alcanzar una cierta perfección. Vivir conforme, vivir en armonía, como veremos ahorita, no es ajustar cada acción a un fin específico, sino ajustar toda la vida, toda la conducta, toda la existencia, modelarla de un cierto modo para que se responda en cada momento de la manera conveniente. Esto es muy importante, ¿eh? Lo que los estoicos buscan no es, por ejemplo, como en la filosofía kantiana, que en cada momento recurras al imperativo categórico para saber qué hacer en ese momento. No, los estoicos lo que quieren es constituir una perfección de la vida, alcanzar la perfección de uno mismo y por tanto crear una suerte de conducta permanente, una suerte de acción permanente de uno mismo sobre uno mismo para poder alcanzar ciertos fines. Lo importante no son pues los fines, sino la actitud de la perfección que cada uno alcanza. Por eso Cicerón dice que la vida estoica, esto es muy gracioso, dice él, es como el que practica el tiro al arco. El arquero quiere alcanzar la meta, obviamente quiere alcanzar la meta, pero para alcanzar la meta necesita primero toda la preparación adecuada para alcanzarla. Es decir, necesita
tener los instrumentos adecuados, necesita tener el pulso sereno, necesita tener la actitud correcta, necesita serenarse en el momento del disparo, ¿no es cierto? Eso es lo que están diciendo los estoicos. Vivir en una vida ética estoica es sin duda perseguir fines específicos, pero no importa el fin específico tanto como la actitud misma. Por eso otros decían que vivir la vida estoica es como aprender a bailar, como ser un bailarín. Incluso les gustaba más esta metáfora del bailarín que la metáfora del tirador al arco, porque decían que el bailarín es su acción. El tirador del arco, bueno, pues tiene un fin que es externo a él, acertar al blanco. El bailarín no tiene más que su propia acción, su propia realización. Él es la actitud que manifiesta lo que ha alcanzado. Entonces dirían, vivir moralmente entre los estoicos es como pasar de un paso elegante de baile a otro paso elegante de baile, porque la actitud que se ha logrado constituir es una actitud permanente. Se trata pues de alcanzar una conducta, y esta conducta está basada siempre en la buena intención, a la manera en que Sócrates lo planteaba. ¿Se acuerdan que Sócrates decía, lo importante es la intención moral que te lleve, aquello que te impulsa a actuar de un cierto modo, y eso tiene que ser permanente en ti, tiene que ser tu conducta, tiene que ser una manera de conducirte. Ahí es donde Foucault va a tomar una parte de estas filosofías para decir, estas filosofías no están juzgando cada acto moral, están juzgando una conducta. Se trata de construir para uno mismo una manera de conducirse, ¿no es cierto? La perfección que buscan los estoicos, pues, es el acto mismo, es decir, la acción misma del sujeto que recubre toda su existencia, que recubre toda su vida y toda su acción. Es por eso que para los estoicos la virtud es una. Ya veremos ahorita con Diógenes Laercio que él enuncia varias virtudes, pero la virtud va a ser fundamentalmente una, porque para los estoicos, cuando se tiene la conducta adecuada, entonces se puede actuar puntualmente en cada momento de acuerdo con lo conveniente. Vamos un momento a Diógenes Laercio para que ustedes vayan siguiendo el texto, ¿no? Diógenes Laercio, después del apartado en donde habla de la virtud, describe las virtudes. Yo me voy a saltar un poco eso para ir precisando. Vayan al apartado número 90. Dice Diógenes Laercio, virtud, arete, es en general una cierta perfección en cualquier cosa. Por ejemplo, en una estatua. Fíjense, dice Diógenes Laercio, para los estoicos, la virtud es una cierta perfección. Por ejemplo, en una estatua. Y luego dice, hay virtudes intelectuales, hay virtudes que no son intelectuales. Por ejemplo, las virtudes científicas son la prudencia, la justicia. Las virtudes no intelectuales son aquellas que simplemente se dan en el cuerpo, como la salud o la fuerza. También en los vicios hay virtudes, hay vicios intelectuales, pero también hay vicios no intelectuales, ¿no es verdad? De las virtudes, dice Diógenes Laercio, unas son primitivas y están subordinadas, otras no lo son. Ahorita me interesa avanzar en todo esto para llegar al apartado, ya volveré sobre estos apartados, pero quiero llegar ahorita al 102 para que vean lo que quiere decir entre los estoicos estas virtudes y cuáles son. Dice el apartado 102, por favor vayan ahí. Así pues, bienes son las virtudes, prudencia, justicia, valentía, templanza y las demás. Es decir, los estoicos no inventan en el plano propiamente de las virtudes, ¿no? Vivir conforme, alcanzar la virtud, es una cierta perfección. Pero esta perfección no es meramente formal, y aquí empieza a llenarse de contenido lo que había sido la primera forma meramente. ¿Se acuerdan? Les decía, el principio muy abstracto era vivir conforme a la razón.
ahora este principio abstracto empieza a llenarse de contenido porque se trata de vivir conforme a ciertas virtudes, que son la sabiduría, la justicia, la templanza y el valor. Son las 4 virtudes que los griegos reconocían de manera tradicional y que son las guías, en realidad, de toda la conducta estoica. Las virtudes son, otra vez, sabiduría, justicia, templanza y valor o coraje. Ya, pero todas ellas, dicen los estoicos, se reúnen en una sola, en la perfección de la conducta que cada uno se crea para sí. Por ejemplo, dicen ellos, ¿se trata de 4 virtudes distintas? Pues no, porque el que es sabio, pues suele tener dentro de su sabiduría el ser justo, el tener templanza y el tener valor. El que es justo, solo es justo y lo demás no, pues no, porque para ejercer la justicia se necesita cierta sabiduría, se necesita templanza y se necesita valor. Y así sucesivamente. De manera que la virtud es una perfección en la vida, es un modo de ser, es una conducta que hay que construir. ¿Sí? Si esas son las virtudes, y me estoy adelantando un poco, pero ya verán que tiene sentido lo que estoy haciendo. Si esas son las virtudes, los males son exactamente los contrarios. La insensatez, la injusticia, la carencia de templanza y la cobardía. Si las virtudes son sabiduría, justicia, templanza y valor, los males son sus contrarios. Insensatez, injusticia, intemperancia y cobardía. Estamos entrando ya al terreno de la ética estoica y la afirmación crucial que ellos retienen de Sócrates, que es, acuérdense, no hay más que un bien, el bien moral, y no hay más que un mal, el mal moral. Y al describir estas virtudes van justamente a pegarse a eso. Es por eso que la virtud es esencialmente una. Una vez adquirido el soberano bien, la acción es recta, cualquiera que sea el objeto. Será justo o valioso según las circunstancias, porque la virtud es una disposición que involucra la vida entera. El estoicismo es, pues, una teoría del soberano bien, como se acuerdan ustedes que Aristóteles exigía que para que una escuela fuera una ética verdadera, tenía que fijar un bien soberano, un fin último, un telos. Pues esto es lo que constituyen los estoicos. Su telos es el soberano bien, y el soberano bien es alcanzar la perfección, alcanzar esa virtud una y única, compuesta de esta serie de virtudes que hemos empezado a describir. Estamos saliendo de la abstracción para alcanzar ahora sí ya una ética. Un segundo aspecto que es muy importante de esta definición que hemos venido viendo de la virtud como perfección es que el bien, el soberano bien, es absoluto, no conoce grados. Es decir, entre los estoicos, entre el vicio y la virtud, no hay ningún intermediario, ninguno. Aquí adoptan el rigorismo de Sócrates y dicen, no hay más que un bien, el bien moral, y no hay más que un mal, el mal moral, y en medio no hay nada. No se puede ser medio bueno ni medio malo. O se está en un sitio o se está en el otro. Para los estoicos, el bien soberano es, pues, absoluto. No conoce grados. Entre el vicio y la virtud no hay intermediario ninguno. Es una doctrina rigurosa, pero es porque los estoicos quieren distinguirse sobre todo de los peripatéticos que afirmaban ciertamente que la virtud se bastaba a sí misma, pero agregaban que sería bueno ciertos bienes intermedios, ¿no es cierto? Los estoicos quieren también separarse de los epicúreos, porque quieren decir que el placer, sin duda alguna,
es uno de los momentos de la vida humana, pero no es el bien soberano. Pero su pleito era sobre todo con los peripatéticos, porque ¿se acuerdan ustedes que Aristóteles dice que sí, efectivamente, el bien se basta a sí mismo, pero que no está mal tener un Mercedes-Benz en la puerta, una casa con calefacción, ¿no? Un jacuzzi, porque todo eso pues ayuda a la vida moral. Los estoicos pegan el grito en el cielo porque dicen que con esa minuciosidad que actúan los peripatéticos, el soberano bien deja de ser absoluto para convertirse en algo que se persigue quizá por esos bienes intermedios, ¿no? Aristóteles decía que los bienes exteriores, como la salud o la riqueza, pues estarían bien para colmar la vida ética, porque son en cierto modo adicionales al bien. Pero para los estoicos, esta concesión es demasiado y por eso eligen el rigorismo socrático de decir, solo hay un bien, el bien moral, y solo hay un mal, el mal moral. Y en medio no hay nada. Este es el principio original. Es un rigorismo muy fuerte. Ya veremos cómo lo van a matizar, pero por ahora lo que importa es mostrar el fin de la filosofía, de la ética estoica. El soberano bien, dicen los estoicos, por definición, se basta a sí mismo. El servirse en el uso de la razón, en el juicio, en el hábito de un alma perfecta, no exige nada más y no tiene necesidad de nada más que el móvil que ella misma se da. Me detengo un momento para ver si todo esto va claro. Víctor. No, levantó la mano como de todo bien. No, que todo Todo bien. bien. Bueno, Yo tengo una hasta pregunta ahora, muy rápida, doctor. a ver si Eric. Si esta concepción soberana del bien absoluto, donde no hay grados, ¿no es cierto? A propósito de esta conceptuación, ¿no se estaría así como cayendo en una especie de dualismo o una concepción maniquea? Espérate tantito. Ah, bueno, sí, Porque doctor. justamente van a mostrar, a ver, pero sí defendería este punto de vista. Ellos defienden este rigorismo, en primer lugar, por una cuestión de coherencia, ¿no es cierto? Porque ellos estiman que si efectivamente de lo que se trata es de dibujar una vida moral, pues entonces lo que hay que poner es el bien supremo por encima de todas las demás cosas. Claro, ahora veremos cómo van a intentar volver a la vida cotidiana, hacer que el sujeto viva una vida efectivamente, pero no quieren ceder en eso porque es una razón estrictamente de coherencia al interior de la doctrina. Es decir, ellos piensan que si la razón está en todas las cosas, tiene que estar fundamentada, soportando el bien supremo sin concesión. Y ahorita veremos lo que pasa inmediatamente, ¿no? Danos un minuto. Dice, hasta ahora el estoicismo se ha mostrado como dos cosas, como formal, vivir conforme a la naturaleza, pero también como extremadamente rigorista. Pero entonces, obviamente, ¿qué hacer con las tendencias usuales del ser humano? Porque lo que parece es que el estoicismo produce una suerte de tensión heroica en el sujeto, es decir, vivir conforme a la razón sin darle ninguna otra medida adicional y por tanto sugerirle un modo de vida a la vez formal y sumamente riguroso. ¿Cómo actuar entonces en la vida cotidiana? Porque hasta ahora el fin que nos han planteado, vivir conforme a la razón, no tiene ninguna acción determinada, no se sabe exactamente qué hacer. Y por eso aparecen lo que los estoicos llaman los preferibles o bien un principio de evaluación. Si ellos han dicho que no hay más que un bien, el bien moral, y no hay más que un mal, el mal moral, de ahí se deduce muy rápidamente que todo lo demás va a ser declarado indiferente. Y ahorita veremos lo que eso significa. Este primer principio de evaluación se refiere naturalmente a la preservación de uno mismo, es decir, vamos a elegir el bien, el mal y lo indiferente, pero vamos a hacerlo siguiendo
justamente nuestro primer principio, la autopreservación. Y esta autopreservación se tiene que referir a la razón. Por tanto, los estoicos van a decir, buena es cualquier cosa que incremente nuestro ser racional. Y malo, cualquier cosa que daña o disminuye nuestro ser racional. Y todo lo demás es indiferente. Veamos, ya empieza el estoicismo a dar los criterios efectivamente para vivir. Este criterio de evaluación, como ustedes pueden ver, descansa no en los bienes físicos, sino en los bienes racionales. Hay, por tanto, según los estoicos, una jerarquía de bienes. Los bienes verdaderos y auténticos son solamente aquellos que incrementan nuestra razón, el logos, y los males son exclusivamente aquellos que se oponen a nuestra naturaleza racional. Y ya vimos cuáles son, cuál empieza a ser el contenido de estas cosas. Bueno, son las virtudes, las 4 virtudes que enumeramos: sabiduría, justicia, templanza y valor. Malo es todo aquello que se le opone. Insensatez, injusticia, incontinencia y cobardía. Bueno es todo aquello que fortalece nuestra razón. Malo todo aquello que disminuye nuestra potencia de la razón. Y todo lo demás no es ni bueno ni malo, es indiferente. Y ahorita vemos que a lo indiferente van a lanzar justamente todo aquello que no beneficia nuestra acción racional, sino que por el contrario la disminuye. Como ya vimos en Diógenes Laercio, las virtudes son pues prudencia, justicia, templanza y valor. Y ya veremos que se derivan de ellas muchísimas. Si vamos al apartado 102, otra vez, dice literalmente, así pues, bienes son las virtudes prudencia, justicia, valentía y templanza, y las demás. Males los contrarios, insensatez, justicia, incontinencia y cobardía. Neutras o indiferentes son aquellas que ni benefician ni dañan a la razón, como la vida, la salud, el placer, la belleza, el vigor, la riqueza, la buena fama, el nacimiento noble y demás. Fíjense, este es el movimiento más atrevido de la ética estoica. Ellos aceptan el rigorismo de Sócrates. No hay más que un bien, el bien moral. Y no hay más que un mal, el mal moral. Bien es todo aquello que fortalece nuestro ser racional. Mal es todo aquello que debilita nuestro ser racional. Y todo lo demás son indiferentes. Es decir, indiferentes son todas aquellas cosas que ni dañan ni benefician a nuestro ser racional. Por ejemplo, la belleza, la riqueza, en fin. Ellos se agregan toda una línea de virtudes. Por ejemplo, neutras o indiferentes son la vida, la salud, el placer o la belleza. Pero también son las contrarias a esta: la muerte, la enfermedad, la fatiga, la pobreza, el deshonor, el origen bajo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el bien es todo aquello que beneficia y que no puede dañar. Déjenme, porque ya estamos entrando ahora sí en la ética estoica. Los estoicos tienen un gesto que es muy rigorista, pero muy interesante. Bien es todo aquello que fortalece nuestro ser racional. Mal es todo aquello que debilita nuestro ser racional. Y todo lo demás es indiferente. Ser justo fortalece nuestro ser racional. Ser cobarde debilita nuestro ser racional. En cambio, muchas otras cosas que pasan por bienes son declarados indiferentes. Por ejemplo, ¿se puede ser feo y justo? ¿Qué dirían? ¿Sí? ¿Se puede tener un bajo nacimiento y ser sabio? ¿Sí?
¿Se puede estar enfermo y ser valeroso? Sí. Es decir, todo un conjunto de cosas que se consideran bienes en la vida cotidiana, para los estoicos han sido enviados al orden de lo moralmente indiferente. Solo hay un bien, el bien moral. Y esta es una disposición, como veíamos, esta es una actitud, esta es una conducta. Mal es todo aquello que afecta, que daña nuestra disposición moral. Es decir, todo aquello que, como injusticia, como imprudencia, como cobardía, como incontinencia, dañan nuestro ser racional. ¿Sí? Todo aquello que puede, todo esto puede resumirse en el principio estoico: solo la virtud es buena y solo el vicio es malo. Ser bueno como se ve, deja de lado todo aquello que afecta al cuerpo, pues se le ha declarado indiferente. Adiáfora. Ahorita veremos con más detalle todo esto. Déjenme leerles un poco de Estobeo para que vean cómo se expresaban los antiguos respecto a este principio. Déjenme citarles Estobeo. Lo que estoy haciendo es recurrir a varias historias de la filosofía para buscar afirmaciones de esa clase, ¿no? Aquí está. Estobeo dice: entre los estoicos las cosas son divididas en tres clases: bienes, males e indiferentes. Cosas buenas o benéficas son la inteligencia, la templanza, la justicia, la fortaleza y cualquier cosa que pertenezca a la virtud o que participe en la virtud. Malas o males son aquellas cosas como la estupidez, la injusticia, la cobardía y cualquier cosa o vicio que participe en el vicio. Cosas indiferentes son la vida y la muerte, el ser cómodo, el ser oscuro de piel, sufrir o tener dolor, la riqueza, la pobreza, la enfermedad o la salud y cosas similares. Fíjense, este es el gesto estoico por excelencia, ¿no? Solo hay un bien, el bien moral, y solo hay un mal, el mal moral. Y todo lo demás que el común de la conciencia, las conciencias considera bueno o malo, son indiferentes. Es decir, solo hay que actuar en función de lo que fortalece a la virtud y evitar en función de lo que daña a la virtud. Y todo lo demás es indiferente. En mis clases suelo presentar este ejemplo trivial, pero que les indicará lo que quieren decir los estoicos. Imaginemos que vamos a Xochimilco y tomamos una trajinera en donde van muchas otras personas. La trajinera empieza a hundirse. Estamos en serio peligro de muerte. Una de las personas del barco, una ancianita de casi 90 años, lleva puesto su cinturoncito inflable y sus flotis. Nos vamos a hundir y estamos en el dilema de que a nuestro alcance, en una persona débil e indefensa, están unos flotis y una de estas llantitas para flotar que nos sacaría de Xochimilco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionaría el estoico? Díganme. Respuestas, por favor. Es trivial, pero les indicará lo que están diciendo los estoicos, ¿no? ¿Respuestas? ¿Nadie? Es que no recuerdo cuál es la respuesta estoica, doctor. Ya estoy recordando, pero no me acuerdo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes como agentes morales? A ver.
A ver, Víctor, ¿tú qué harías? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Sí, vamos en una trajinera, o más bien, vamos en el Titanic, ¿no es cierto? Para que la cosa sea más peligrosa todavía. Vamos en el Titanic que se está hundiendo. Hay un lugar en la barca que nos va a salvar, pero han elegido a una viejita para que suba en lugar de nosotros. Tenemos la oportunidad de quitarla de lado y sentarnos en la barca que nos salvaría. O bien quedarnos en el Titanic y arriesgar prácticamente una muerte segura. ¿Qué hacer? Nos quedamos en el Titanic, ¿no? ¿Y por qué? Porque habría que saber vivir conforme a esa elección que no depende de nosotros, ¿no? Ujú. Y dejar que la viejita que va en el lugar seguro, pues se vaya según, pues sí, lo que le ha tocado a ella. A ver, Sí. vamos a ver. Owen, ¿tú qué dirías? Acorde a lo que he entendido, que se supone que nos guiamos por la razón, pero también a través de la naturaleza, ¿no? De cierta forma, un razonamiento instintivo podría ser. Entonces, puede ser tanto lo que dijo el compañero Víctor, pero también puede ser un instinto, ¿no? De sobrevivir, lo podría ver desde esa imagen, ¿no? También le podemos poner al lado desde un razonamiento que nosotros somos más jóvenes, o en este caso yo soy más joven, y que lo lógico sería que yo tuviese que vivir acorde a mi proceso de naturaleza, ¿no? Porque la señora pues ya es de una edad avanzada, se puede decir que su ciclo de vida ha Ya, llegado a ya su último acabó. paso, ¿no? ¿Y eso es actuar moralmente, Owen? ¿Tú qué dirías? Pues desde una cuestión estoica podría decir que si lo vemos desde ese ¿No? punto, ¿no? No, Al- eso es como pragmatismo, ¿no, doctor? Alexa, Alexa, ¿tú qué Pragmatismo. harías? No, es que vean ustedes, ahí el estoico, hay muchos casos estoicos así, ¿eh? Alexa, ¿tú estás ahí? Sí, profesor. ¿Tú qué Pues harías? siguiendo la idea de que la muerte cae entre las virtudes indiferentes, Claro, pues me quedo en el barco. O claro, sea, pasa como una experiencia externa a mí y lo que puedo hacer siguiendo pues a este soberano bien es mantenerme prudente respecto a la situación. claro. Los estoicos dirían en ese caso, te tienes que quedar en el barco o en la trajinera. ¿Por qué? Porque si cometes la otra cosa, Owen, estás siendo injusto. Estás haciendo justamente un mal. Te estás haciendo un mal. Le estás haciendo un mal a la razón. Estás justamente actuando injustamente. Y estás colocando por encima del soberano bien, por encima de la virtud, exactamente su contrario. Estás eligiendo un indiferente. Por supuesto que la vida no es poca cosa, por eso el ejemplo es interesante. La vida no es poca cosa, estás arriesgando la vida, pero el estoico dice, entre ser injusto y perder la vida, la virtud me exige ser justo. La virtud, la razón, me exige ser justo, porque de otra manera, para colocar un indiferente encima de la virtud, tendría que actuar injustamente. ¿Ven lo que están diciendo los estoicos? Están diciendo, coloca a los valores en una jerarquía determinada. Y esa jerarquía empieza por colocar la virtud, la arete, la perfección, por encima de todas las cosas. Y la perfección quiere decir, en ese caso, actúa con justicia, actúa sin siquiera pensar que lo que estás arriesgando es más importante que lo que estás perdiendo. Yo agregaría, hay alumnos que me han contestado, por ejemplo, bueno, yo le quitaría los flotis a la viejita y pues después se lo devolvería, ¿no? Sí, bueno, supongo que en su tumba. Imagínense ustedes que el Titanic se hunde y ustedes llegan a salvo, a la orilla, en en una barca que está llena de mujeres y de mujeres de tercera edad. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían?
Habrían salvado la vida, pero habrían perdido algo mucho más importante. Habrían perdido, dicen los estoicos, la razón. Habrían hecho una mala elección. Ya se empieza a ver por dónde va la ética estoica, ¿no? Es decir, eh, tú tienes que poner por delante la acción correcta, la acción conveniente, la acción armoniosa con el logos del mundo, con el logos del universo. Y esa acción armoniosa tiene que ser permanente en tu conducta. No tienes que estar pensando en el imperativo categórico de si está bien salvar a una viejita o por el contrario salvar la vida para todos los seres racionales. No, tienes que actuar en función de una conducta, de una conducción, de un modo de ser. Vean por qué, esto es interesante, porque vean por qué los estoicos le dieron a la humanidad pues hasta un adjetivo, el estoicismo, ser estoico. Es decir, enfrentar la adversidad, pero enfrentar a la adversidad con una jerarquía de bienes. Y esta jerarquía de bienes quiere decir, coloca por delante la razón y la virtud. Y ya vimos cuáles son las virtudes. Ser sabio, ser justo, tener templanza y tener valor. Tener el valor de perder la vida para no perder la razón. Eso es lo que el estoico está diciendo. Y eso es lo que va a ennoblecerlo durante mucho tiempo. ¿Queda más claro, Owen? ¿Owen? Sí, doctor. Entonces yo creo que ahí yo hice una interpretación errónea respecto a lo que se refiere del impulso, ¿no? O sea, yo lo vi desde una manera instintiva, que si lo vemos desde un punto animal, pues eso haría un animal, ¿no? Pero Pero si ya justamente, tomo en cuenta, claro, justamente acuérdate que los primeros impulsos son de preservar la vida, pero luego aparece la razón. A los 14 exacto, años aparece la razón. A lo mejor un niño pues actuaría de una manera no racional, pero ya una persona mayor sabe que los bienes que debe perseguir ya no son los bienes originales, el cobijo, la alimentación, la preservación física. Lo que los estoicos están diciendo es, todo aquello que afecta lo meramente físico pasa al orden de lo indiferente y solo se valora la virtud. Se empieza ya a ver por dónde va el estoicismo, pero como ustedes pueden ver, déjenme insistir en este punto, como ustedes pueden ver, es una filosofía, una ética muy rigorista. Ahora, el problema es cómo convertirse a eso, cómo hacer de ese principio una conducta, cómo hacer de esos valores un modo de ser. Ahí es donde van a entrar todos los ejercicios espirituales, toda la preparación, toda la formación del estoico, porque obviamente reaccionar así es reaccionar de manera contraria a la conciencia común. La conciencia común actuaría más bien tratando de salvarse, o por ejemplo entrando en pánico. El estoico no entraría en pánico, diría, bueno, así es el orden del mundo, hay una razón en todas las cosas, hay una razón que yo no conozco, pero que hace que esto va a acabar en desgracia, y entonces tengo que ser capaz de enfrentar ese momento de desgracia con toda serenidad, sabiendo que hay una razón en todas las cosas, que todas las cosas pasan por una cierta razón y que el mundo no está pendiente de afectarme, porque otra de las reacciones posibles en ese caso sería decir, caer en la lamentación, ¿no? Y decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tuve que tomar el Titanic? ¿O por qué tuve que subirme en la trajinera que dice la Rosita y no en la que decía Alicia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la mala suerte me persigue a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, me castigas de esta manera? Pues el estoico no tiene esa reacción porque diría, hay un orden de las cosas, hay una necesidad entre todas las cosas, hay un fundamento por las cuales las cosas son como son. Y mi actitud tiene que ser acorde con eso. Ese es el estoicismo, esa es la actitud estoica. No caer en las lamentaciones. Ya veremos que justamente parte de la preparación estoica es saber qué querer, saber a qué a sentir, a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Y en ese caso es necesario decirle a la desgracia, no, tú no me vas a afectar. La fortuna, la suerte, no me va a afectar. Yo soy más fuerte porque soy capaz de establecer mi conducta
mi línea de acción con completa libertad. Si eso significa perder la vida, pues se perderá, pero no voy a ceder mi libertad de juicio simplemente para satisfacer a la fortuna. Vean ustedes, el estoico empieza a construir un horizonte de completa independencia, un horizonte de completa libertad. ¿Sí? Mi libertad llega hasta donde mi decisión llega. Más allá ya no depende de mí. No depende de mí que se hunda el Titanic, no depende de mí que se hunda la trajinera, depende de mí cómo reacciono ante esa situación que sin duda es dramática, pero que de ninguna manera es irracional. Si se empieza a comprender el estoicismo, este es el gesto más brusco del estoicismo. Después veremos cómo matizan, pero por ahora lo que importa es, ese es el principio de la vida estoica, alcanzar una conducción de sí mismo, una actitud ante la vida, ante toda la vida, que sea congruente, armoniosa y racional. Pero para eso, como ustedes pueden ver, se necesita una fuerte formación. Eso no se da simplemente con saberse al principio, ¿no? No son como el catecismo que te lo sabes de memoria y lo aplicas. No, hay que convertirse, hay que transformarse. Y por eso, como recordaba Tomás, los filósofos sufren una conversión, porque lo que se va a transformar es tu alma, tu organización de ideas, la manera en que concibes tu lugar en el mundo y la manera en que concibes la persecución del bien. ¿Sí está empezando a quedar un poco más claro? ¿Sí queda un poco más claro? Díganme. Sí, doctor. Sí, doctor. Desapareció Owen, no sé por qué. Bueno, si el único bien es lo honesto, y si el único bien es lo que yo puedo hacer como conducta correcta, el deber, el bien supremo, y el único mal es su contrario, pues entonces todo lo demás, lo que es ni bueno ni malo, simplemente es moralmente indiferente. Esto por supuesto refleja, primero, que lo que verdaderamente importa es la correcta definición de la acción de la gente, y esto descansa justamente en su juicio. Aquí aparece la segunda cuestión, que es muy importante en la filosofía estoica, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. A la primera división, los bienes, los males y lo indiferente, ahora sigue una segunda división, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que depende de mí es mi libertad. Lo que depende de mí es el horizonte donde yo puedo elegir, donde yo puedo decidir qué quiero ser. Lo que no depende de mí viene de fuera, no está a mi alcance y lo que tengo que hacer ante ello es comprender. Comprender para querer lo que quiere el destino que sea. Ya veremos en Marco Aurelio, por ejemplo, que constantemente dice, quiere que las cosas sean como son. No quieras que las cosas sean como tú quieres. No quieras decirle al mundo cómo quieres tú que sea, porque así vas a vivir muy insatisfecho. Quiere lo que quiere que el orden de las cosas sea. Eso no quiere decir conformismo, ya veremos que hay que actuar, pero entiende que hay cosas que no dependen de ti, que están puestas por el orden del mundo y que por tanto tienes que enfrentarlas con estoicismo. Pongamos otro caso, por ejemplo, la enfermedad. ¿Es un bien, es un mal o es un indiferente? Indiferente, ¿no? Es un indiferente. Nadie quiere la enfermedad. Tú no la has elegido. Te viene de fuera. ¿Cómo tienes que reaccionar ante la enfermedad? Pues lo que tienes que reaccionar es diciendo, soy un cuerpo mortal y por tanto estaré afectado por ella. ¿Debo quedarme simplemente pasmado ante ella? No, tengo que actuar. Pero la acción que yo voy a seguir no es una acción que quiere voltear el orden de las cosas, que no puede voltear el orden de las cosas. Tengo que enfrentarlo tal como se me presenta, sabiendo que la razón, sabiendo que el acto honesto, lo correcto,
es más fuerte desde el punto de vista de mi libertad que el contexto en que me encuentro. Vean ustedes por qué admiramos espontáneamente a todos esos chamaquitos que enfrentan enfermedades gravísimas y que lo hacen pues con el corazón bien puesto, ¿no? Ese es estoicismo. Estoicismo es justamente eso, saber que eso no depende de mí, saber que no lo puse yo, saber que no lo quiero yo y que sin embargo debo enfrentarlo sin perder el horizonte de la razón, agradeciendo, por el contrario, que puedo usar mi libertad para enfrentarlo. ¿Sí se ve? Ya empiezan a ver un poco el estoicismo, ya se empieza a ver un poco los principios estoicos. Después va a haber un montón de formas de ajustarse, de constituirse, pero por ahora lo que importa es saber qué elegir. Si el supremo bien se había mostrado en un primer momento como formal y como rigorista, ahora vemos que está lleno de contenido y por el contrario busca una coherencia en la vida. Alexa. Bueno, no sé si me vaya a adelantar, pero tengo la duda cuando hablamos de este soberano bien, si es eh, este, este plano cae fuera del plano divino o los estoicos lo van a considerar dentro o en relación. Y esta duda me surgió porque me parece que en apartados atrás, 90 y tantos, no estoy segura, ponen en relación este soberano bien con Zeus. Sí, la respuesta es que es, como en todos los estoicos, la respuesta es que todo es a la vez humano y divino. ¿Te acuerdas que para los estoicos hay un solo principio? Hay un solo impulso que anima todas las cosas, desde los dioses hasta las piedras. Un único principio. De manera que el soberano bien es vivir conforme a ese único principio que anima a todos los seres, incluso inanimados y hasta los dioses. Es decir, el soberano bien no es trascendente para los estoicos, es simplemente vivir en armonía con el orden del cosmos y de todas las cosas vivas. ¿Sí? Es decir, ellos dirían, claro que hay una parte en ti intocable, ellos la van a llamar el hegemonicón, el alma racional, la parte racional del alma, ya llegaremos a eso. Pero esa parte racional del alma no es propia solamente de ti, te fue puesta ahí por el Logos divino, te fue puesto ahí por el Logos universal. Un mismo principio anima a los dioses, a los animales y a ti. Está alojado en ti. Y ese es vivir conforme a ese orden común de todas las cosas. No hay en ese sentido una trascendencia real. Lo que hay es la presencia del logos, del neuma, que es lo que anima al ser vivo en todas sus dimensiones. ¿Sí empiezan a ver un poco más claro? Sí, profesor, gracias. El estoicismo es algo como Kant, por ejemplo, es decir, es de seguir el deber por el deber. Pues no, en realidad solo en parte. Ha habido intentos de asociar el estoicismo con Kant, pero yo creo que no es posible. El estoicismo es mucho más cercano a las filosofías de la virtud, a las filosofías de la conducta, no a las filosofías del deber. Por eso les hacía el señalamiento de que el deber, aunque es así como traducen el término griego, no corresponde a lo que los estoicos piensan. Kant distingue entre el supremo bien, el soberano bien supremum y el soberano bien consumatum. Y solo el primero es la admisión incondicionada de la moralidad. El soberano bien supremum. El soberano bien consumatum, en cambio, para Kant, solo conduce a la felicidad. Es decir, Kant separa, por una parte, la virtud, la moral, y por otra parte, la felicidad. Pero eso para los estoicos no es aceptable, porque para los estoicos, como lo hemos insistido ya, la virtud es equivalente a la felicidad. La virtud es
la felicidad. Vivir virtuosamente es vivir feliz, vivir realizado, vivir en armonía. Y por tanto, ellos no ven una separación entre un fin supremo y un fin realizado, porque la arete, la virtud, es a la vez la felicidad. Para los estoicos, esa división pues no tiene sentido. No hay más que un soberano bien y este aporta la felicidad. Para la felicidad, dicen los estoicos, la virtud basta. Nuevamente, el pleito era con los peripatéticos, ¿no? Los peripatéticos también aceptaban que la virtud se basta a sí misma, pero consideraban que alcanzar la plenitud de la virtud equivalía a tener otros bienes, ¿no? Está bien ser virtuoso, pero hombre, pues si tienes tu casita propia, tu jacuzzi y tu carro de 8 caballos de 4 cilindros de fuerza, de 8 cilindros de fuerza, tu Ferrari en la puerta, mejor, ¿no? Los estoicos dicen que de ninguna manera, que eso daña al supremo bien, que el supremo bien se basta a sí mismo, que no requiere otra cosa porque es el fin final, el fin que cumple todas las expectativas. La virtud, dice Diógenes Laercio en el apartado 89, la virtud se adopta por sí misma, no por miedo, ni por esperanza, ni por nada que le sea externo. Cuando estamos en el barco que se hunde, no somos buenos por miedo. No. Yo les decía, por ejemplo, supongamos que llegan a la orilla ocupando el lugar de una viejita. Pues a lo mejor dicen, no, mejor no lo hago para no correr esa vergüenza extrema. Pero no, el bien, dicen los estoicos, no se agarra, no se aprende, no se acepta por miedo o por esperanza. Se acepta porque es el fin que se sostiene a sí mismo, porque es lo incondicionado, lo absolutamente incondicionado. Es por eso, este rigorismo entre los estoicos es para ellos una prueba de coherencia. Es decir, aún si están conscientes de que ponen las cosas difíciles, pero afirman, a cambio, que el soberano bien no merecería ese nombre de soberano bien si careciera de algo. El soberano bien no carece de nada. Solo hay un bien, el bien moral, y solo hay un mal, el mal moral. La cosa, sin embargo, no está del todo resuelta, porque si todo lo colocamos en la indiferencia, entonces, dice Aristón, da igual si estamos saludables o enfermos, si somos ricos o pobres. Aristón es el que fundó la escuela de los placeres, ¿no? Entonces decía, para los estoicos, todo es indiferente. Y si todo es indiferente, pues me da exactamente igual ser rico que pobre, ser saludable que enfermo, y entonces busco simplemente mi placer. El ser virtuoso, decía Aristón, no tiene, bajo esa separación, nada que realizar porque nada le es preferible. Por eso los estoicos van a introducir dentro de lo indiferente una separación aún mayor. Y dirán, todos son indiferentes, pero hay indiferentes preferibles y hay indiferentes no preferibles. Indiferentes preferibles son aquellos que benefician al cuerpo y a la razón, la salud, la riqueza, la abundancia, la belleza. Son indiferentes, no preferibles, aquellos que en realidad dañan hasta el cuerpo, el vicio, la perversión, la mentira, ¿cierto? Ya veremos que los estoicos son increíbles clasificadores. Por ejemplo, veremos cuando definan al amor, hay 26 clases de amor, así 26 clases de amor, porque los estoicos hacen unas clasificaciones endemoniadas de cada una de las virtudes. Entonces veremos cómo cada virtud tiene muchos seguidores, ¿no es cierto? Lo que me interesa ahorita y lo que deseo introducir para terminar esta clase es justamente esa. Hay el bien, el mal y lo indiferente. Pero como veremos, dentro de lo indiferente hay indiferentes preferibles e indiferentes no preferibles. Los indiferentes preferibles o no preferibles no cambian la separación original. Solo el bien moral es bien
y solo el mal moral es mal. Pero si se puede ser guapo, bueno, está bien, eso no daña ni beneficia tu virtud, pero es un indiferente preferible. Hay que perseguirlos, pero sabiendo que lograrlos o no lograrlos no daña de ninguna manera nuestra vida moral. Me voy a detener ahí porque ya es hora de detenerse. Ya empiezan a ver la ética estoica más de cerca. Y vean el vínculo que tiene con Sócrates. El rigorismo socrático, solo hay un bien, el bien moral, y solo hay un mal, el mal moral. Y lo demás es indiferente. Los estoicos empiezan a construir el castillo de la libertad, su decisión, su elección, su conducción, su manera de ser, su forma de comportarse. ¿Ya se empieza a ver un poco más claro? ¿Sí? Aquellos que están empezando lo empiezan a ver más claro. Alexa, Eric, Jorge. Sí, profesor. Vean ustedes, la filosofía es un modo de ser. Entrar al estoicismo es elegir una manera de ser, de comprenderse, de comprender el mundo y de actuar en él. Ese es el sentido que estamos empezando a desarrollar. Practicar una filosofía no es saber algo, decíamos los primeros días, es ser de un cierto modo. Y ahora vemos cómo es ser estoico. ¿Empiezan a verlo? Víctor, Owen. Sí, todo bien. Sí, doctor, ya me ha quedado un poco más claro, como que me había perdido un poco con el tema del instinto, pero sí, Ya veremos cómo llevan la vida, por ejemplo, Epícteto y Marco Aurelio, ya veremos cómo se comportan, qué es lo que nos proponen, cómo deben vivir, cómo deben reaccionar ante las cosas, cómo deben prepararse a sí mismos para hacer de un cierto modo. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, Yo, entonces, a ver, yo Víctor. tendría una pregunta, profesor. Hasta este momento no hemos tocado la ataraxia, ¿no? ¿Sí entra en algún momento en este punto? Ya empiezas a ver quizá la distancia, ¿no? Sí, claro. Es Y, decir, por ejemplo, a ver, espera, pero ellos no lo llaman ataraxia, ellos lo llaman apatía. Cada ujú, escuela filosófica busca la serenidad, pero la llama distinta. En este caso, los estoicos la van a llamar apatía, es decir, ausencia de pasiones. sí, Pero eso es particular de ellos. Los epicúreos la llamarán aponía, ausencia de dolor. Los cínicos la llamarán autarquía, que es completa independencia. En fin, todos ellos lo van a llamar de un cierto modo. bien. Pero ya se alcanza a ver, ¿no? Sí, Cuando sí, ya. cuando tú, cuando tú ves que el barco se hunde y te mantienes estrictamente sereno y racional, alcanzaste un estado espiritual más allá de esos vaivenes, ¿no? Sí. ¿Algún comentario adicional? Bueno, si no hay ningún comentario, nos vemos el jueves. Háganme un favor, no lleguen tan tarde. Hoy llegaron muy tarde muchos de ustedes.